Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo una partida histórica porque fue la primera y única vez que una mujer logró vencer al mismísimo Garry Kasparov. Fue nada más y nada menos que Judith Polgar, como no podía ser otra. Además, una partida que tuvo un sabor muy dulce para la ganadora, porque anteriormente Kasparov había dado unas declaraciones que no le gustaron para nada, evidentemente, ya que cuando le preguntaron sobre ella, Kasparov dijo que Judith Polgar era muy buena, era una jugadora muy talentosa, pero que era una mujer al fin y al cabo, y pues que las mujeres no estaban, dio a entender de alguna manera que no podían aguantar una batalla prolongada en el ajedrez, que no estaban listas para la élite. Así que bueno, bajo este contexto, pues disfrutó seguramente muchísimo Judith Polgar haberle ganado a Garry Kasparov. Esta partida se llevó a cabo en el año 2002. ¿En qué torneo? Bueno, ningún torneo, así como se oye, porque se jugó en un evento especial que se llevó a cabo ese año, llamado Rusia contra el Mundo, o algo así. Lo cierto es que te lo voy a poner en el título. Y se trataba, pues como lo indica el nombre, de poner a jugar a grandes maestros rusos contra grandes maestros de otras nacionalidades. Este mismo año, no sé si en este mismo evento, pero ya en este mismo año Kasparov le había ganado 2 partidas a Judith Polgar, y aquí la jugadora húngara obtuvo su revancha. Dicho eso, solo me queda pedirte que te suscribas, compartas, le des like, le des a la campanita y me dejes tu opinión en los comentarios. Ahora sí, empecemos la partida. Inicia la gran maestro Judith Polgar con un E4, E5 le responde Kasparov, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque corto. Luego de este caballo F6 tenemos la defensa berlinesa, y es extraño que Kasparov juegue esto porque 2 años atrás perdió su título mundial justamente porque Kratny siempre le jugaba a la berlinesa. En fin, enroque corto, caballo por E4, D4, caballo D6. Muchos de ustedes me han preguntado, y aquí se los voy a contestar, si es posible esta captura. A ver, como tal es posible, aunque yo no la recomiendo. Fíjense que aquí ya las negras le impiden al caballo moverse porque tenemos nuestra torre en la misma línea que el rey. Así que digamos que aquí las negras tratan de defenderlo con la jugada F5. Aquí ya viene caballo por D4, caballo por D4, dama por D4. Aquí lo mejor que tienen las negras es tratar de expulsar este alfil. Por su parte, las blancas tratarán de expulsar el caballo. Y luego de que las negras capturen el alfil y las blancas capturen el caballo, aquí ya las blancas tienen una ventaja importante. Fíjate que estoy analizándola, mostrando las mejores posibles jugadas para el negro, y aún así no queda en buena posición. Aquí esta captura sería terrible porque cuando capturemos con la torre, pues ya el rey cae en pocas jugadas. Fíjense cómo se movió el termómetro. Aquí lo mejor sería para las negras traerse la dama a la casilla B6, pero fíjense cómo queda de fea la posición de las negras, que aquí ya capturamos dama por, peón por. Fíjense que les pusimos estos 3 peones en fila, no sé si llamarlos peones doblados o triplicados, qué sé yo. Incluso después podemos capturar dando jaque, y fíjense en qué posición queda el negro, así que yo por eso no recomiendo esa captura. Y en estos casos es mejor no experimentar y seguir la línea principal, ¿no? Como te decía, estábamos en esta posición y te decía que no es bueno hacer esta captura por lo que te acabo de mostrar. Y aquí las negras jugaron caballo D6, teórica. Alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8, jaque, rey por D8, caballo C3. Judith Polgar está terminando ya de desarrollar sus piezas. H6, torre D1, jaque, el rey se aparta hasta la casilla E8, H3 por parte de Judith Polgar, alfil E7, caballo E2, caballo H4. Aquí le parecía mejor al ordenador la jugada A5. Ya te he comentado que este tipo de jugadas son importantes para evitar que el rival empiece a mandar su avalancha de peones por el flanco de dama o de rey, bueno, en este caso el flanco de dama, y así gane espacio en el tablero. Siempre es importante ese tipo de jugadas para frenar una posible expansión del rival. En fin, en la partida se jugó caballo H4, caballo por H4, alfil por H4, alfil E3, me gusta mucho esta jugada, ya por fin desarrollando esa pieza, ¿no? Alfil F5 por parte de las negras,
caballo D4, una jugada muy bonita también, porque defiende el peón que está en la casilla C2, pero lo hace de una manera activa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hace a la vez que ataca al alfil de F5. A eso me refiero con una defensa activa. Aquí continuaron las negras, alfil H7. Y bueno, Kasparov había jugado bastante bien, teniendo en cuenta que él no acostumbraba responder con un E5, su favorita era la siciliana, pero en este caso él no supo qué hacer con este alfil, ya que era preferible traerlo a la casilla D7, ¿no? Centralizando, digámoslo así, la defensa de ese rey, porque en ese costado la verdad es que esa diagonal no amenaza nada. Fíjense ustedes, está en la diagonal que va desde B1 hasta H7 y no amenaza gran cosa ahí, incluso si logra comerse ese peón. G4 juegan aquí las blancas, alfil E7, rey G2, H5 por parte de las negras, caballo F5, alfil F8, rey F3, alfil G6 y aquí una vez más Kasparov, bueno, parece que no sabía qué hacer con este alfil. En este caso era preferible avanzar este peón a la casilla F6, porque en caso de que capturen y recapturamos aquí, fíjense que este alfil controla todas las casillas a donde podría ir el caballo blanco, evidentemente. Así que el caballo ahí no representaba mayor peligro y así, como te digo, una vez más frenamos una posible expansión de peones del blanco. Y en caso de que avanzaran, pues simplemente continuamos con esta jugada tratando de expulsar el caballo o expulsándolo, mejor dicho, y cuando se muevan, fíjense que aquí le cortamos la movilidad a este alfil negro, ¿no? En fin, no se llevó a cabo esto en la partida, sino que se hizo la jugada alfil G6, torre D2 por parte de las blancas, H por G4 jaque, H por G4, torre H3 jaque, rey G2, torre H7, rey G3 por parte de las blancas, F6 juega aquí Garry Kasparov. Una vez más era preferible avanzar el peón A5. No obstante, F6 se decantó Garry Kasparov por esta jugada, alfil F4, alfil por F5, G por F5, F por E5, torre E1 dándole rayos X al rey de las negras. Aquí Kasparov hizo la jugada alfil D6, que era la mejor de hecho en esta posición, alfil por E5 y rey D7. Aquí definitivamente era mejor mover el rey que capturar ese alfil, ¿no? Porque evidentemente si capturamos, las blancas ganan un tiempo sobre el rey dándole jaque. Sin embargo, aquí era preferible, en lugar de esto que hizo Kasparov de traer el rey a la casilla D7, que es buena jugada de hecho, era preferible traerlo a la casilla F8. Lo que pasa es que seguramente le daba miedo a Kasparov que Judith Polgar se aprovechara de ese rey en la octava fila para empezar a mandarle torres en séptima. Lo cierto es que se jugó rey D7, C4, C5, alfil por D6, C por D6, torre E6 juega aquí Judith Polgar, brillante jugada, torre de A H8, una muy buena jugada por parte de Kasparov, pero lo que pasa es que por más que se apodere de la columna H, ya las torres blancas están muy bien combinadas, es decir, convergen demasiado bien y cuando se infiltren en la séptima fila, pues va a ser muy difícil para Kasparov defenderse, como lo veremos más adelante. Torre por D6 jaque, juega aquí Judith Polgar, rey C8, torre 2 a D5, torre H3 jaque, rey G2, torre H2 jaque, rey F3, torre H3 jaque, rey E4, B6, torre C6 jaque, hace aquí Judith Polgar, rey B8, torre D7, torre H2 amenazando con comerse el peón de F2, pero aquí eso se defiende fácilmente con rey E3, torre F8 juega aquí Garry Kasparov pataleando ya, torre de C a C7, torre por F5 por parte de Kasparov, torre B7 jaque, rey C8, torre de D a C7 jaque, rey D8, la única jugada, torre por G7, rey C8 y aquí el mismo Kasparov, pues después de su propia jugada, ¿no? Después de mover el rey aquí a la casilla C8, abandona la partida. ¿Por qué abandona? Porque es que fíjense que aquí el blanco amenaza con comerse este peón y luego dar jaque mate. Y eso es prácticamente
prácticamente algo inevitable para las negras. Fíjense que capturan aquí Judith Polgar este peón. Luego viene el rey a la casilla B8 y así evita el jaque mate. Pero ¿qué pasa? Que aquí Judith Polgar simplemente propone el cambio de torres y aquí ya las blancas están ganadas, porque en caso de, fíjense ustedes, no puede capturar aquí Kasparov este peón porque simplemente viene jaque mate, ¿no? Así que en caso después de que venga la captura torre por y torre por, fíjense que las blancas tienen 2 peones de ventaja y uno de esos peones es un peón que está absolutamente solo en el flanco de rey y por eso aquí Kasparov decide abandonar la partida, evidentemente. Y bueno amigos, ¿qué les parece? Espero que lo hayan disfrutado. Sé que muchos de los que me siguen, pues la mayoría son hombres, pero algunos también se alegrarán, ¿no? de que Kasparov se haya llevado esta lección. La verdad es que yo lo respeto mucho como jugador, pero debió ser más prudente a la hora de referirse a Polgar. Y aquí, sin duda alguna, esta gran jugadora le dio una lección a Garry Kasparov que nunca olvidará. Y bueno amigos, dicho eso, solo me queda pedirte que te suscribas, compartas, le des like, le des a la campanita y no siendo más, hasta luego.